Oye, a ver, mire, bueno, primero que todo agradecerle el espacio. A ver, cuando uno inicia un debate legislativo como este, uno siempre tiene que estar dispuesto a evaluar los proyectos en su mérito. Este es un proyecto complejo que contempla por una parte, es que son varios proyectos, la verdad, el proyecto de la diputada Giles, que habla del retiro anticipado de un segundo 10%, otro proyecto que habla del retiro en caso de enfermedad terminal, otros se refieren al tema de las pensiones vitalicias. En fin, o sea, es un proyecto que es complejo. Entonces, yo lo que digo es estoy abierto a evaluarlo, porque si esto efectivamente puede dar origen a una conversación un poquito más profunda, donde miremos esta coyuntura, donde por un lado el Ejecutivo tome conciencia que desde el mes de octubre vamos a entrar en un problema, porque se acaba el ingreso familiar de emergencia, ya los efectos del bono de la clase media se han empezado a diluir, el préstamo no va a ser suficiente, entonces hay toda una coyuntura ahí que, mi modesta opinión es que el gobierno en el primer, si pensáramos en una serie de Netflix, en la primera temporada de la serie llegó un poquito tarde. Entonces la idea es que en esta segunda temporada llegue un poquito más temprano y podamos anticiparnos, porque yo creo, Verónica, que hay consenso bastante transversal de que el retiro anticipado de los fondos de pensiones es una mala idea. Lo que pasa es que cuando las buenas ideas no emergen a tiempo, las malas ideas empiezan a ganar espacio. Entonces, primer mensaje, que el gobierno tiene que activarse. Segundo mensaje, yo por lo menos he tomado la decisión de tomar parte activa en la tramitación del proyecto, cosa que la primera vez no hice, no me involucré en la Comisión de Constitución ni nada, porque creo que esto nos tiene que dar una oportunidad, porque a ver, si este proyecto va a avanzar, que es lo que yo intuyo que va a suceder, entonces el rol de alguien como yo es tratar de incorporar ciertas cosas que hagan por lo menos subir un poquito el nivel de la conversación. ¿A qué se refiere, diputado? No, yo por ejemplo, a ver, en su minuto hablé con Joseph Ramos, que hablaba de esta cuestión de cómo hacíamos una devolución. Hoy día le comento que estuve en conversación con otro académico de la Universidad Católica que me hablaba de cómo se pueden incorporar ciertos mecanismos que hagan que los fondos finalmente se devuelvan. Bueno, Pepo de Gregorio en su minuto habló del tema de la tributación. O sea, si esta coyuntura viene, yo al menos en esta oportunidad tengo que tomar la decisión de participar de la discusión para poner de manifiesto. No apoyarlo. A ver, que todo va a depender, pues Sebastián, si veo una disposición por parte de la diputada Giles en particular y de la oposición a entrar en diálogo, a buscar mejoras, y que esto no es solamente una pirotecnia para ganar un par de minutos en las redes sociales, mi disposición, perdón, para cerrar la idea, mi disposición va a ser una, pero es muy distinto si es que observo que aquí lo que hay es un interés simplemente comunicacional, porque ahí obviamente voy a votarlo en contra. Pero el escenario en el que se presenta este proyecto es bien distinto al anterior, porque usted tenía un punto cuando decía, cuando se aprobó o presentó el proyecto para el primer retiro, el gobierno estaba llegando quizás tarde a algunas personas, había una situación económica muy urgente, en fin, y había que apoyar a las personas de menores recursos. El problema es que hacer un segundo retiro dejaría a 3,9 millones de personas sin saldo, y el problema previsional que en el primer debate se veía a muy largo plazo empieza a ser cada vez más grande. Y segundo lugar, ¿a quién está enfocado finalmente este segundo retiro? Porque ya hay 2,8 millones de personas que se quedaron sin saldo después del primer retiro. Y yo intuyo que esas 2,8 millones de personas son personas jóvenes primero, porque tienen pocos ahorros, o segundo, llevan mucho tiempo trabajando, pero son de los segmentos socioeconómicos más bajos, de trabajos informales, cotizan poco. Entonces, ¿a quién vamos a terminar apoyando? Hace regresivo el proyecto de un segundo retiro, ¿no? Mira, hay varias cosas interesantes, las cosas que usted ha dicho. Los segmentos más vulnerables en general ya retiraron sus fondos. Claro. Esa es la verdad. Y por lo tanto, ahí, a propósito de lo que conversábamos recién, tiene que ver con el tema del ingreso familiar de emergencia y cómo lo hacemos extensivo para que esas personas tengan una alternativa. Respecto a los segmentos medios, porque a ver, cuando a mí me dicen, piense usted que hoy día el segmento que tiene fondos es gente que tiene 7 billones, 8 millones, que claro, suena mucha plata, pero esos son segmentos medios, son profesionales liberales. O sea, yo estuve mirando ayer las cifras y cuando usted piensa que hay muchos que tienen entre, mire, no me pida el número preciso porque no lo tengo a mano, pero era alrededor de un 30% que tenían entre 8 y 20 millones de pesos, suena mucha plata, pero esos son sectores medios que han trabajado con mucho esfuerzo y que hoy día están en una situación de precariedad. ¿Significa eso que vamos a retirar su 10%? No nos apresuremos tanto, no necesariamente, pero que tenemos que buscar alternativas, las tenemos que buscar, y yo creo que quizá es un minuto para evaluar cómo hacemos para que por una parte la oposición manifieste disposición para aprobar la reforma previsional, aprobar eventualmente el ingreso de nuevos factores, pero en paralelo podamos ver eso. Mira, Verónica, si en el fondo lo que yo quiero decir es lo siguiente. Este es un proyecto que va a avanzar. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. Los sectores socialdemócratas
y los sectores, por decirlo así, cercanos a las ideas que yo represento. Vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a habernos enfrentado a la misma coyuntura de la otra vez, de estar en la recta final y digamos, o más bien, vamos a enfrentar este desafío, vamos a ver si hay disposición para hacer las cosas como la gente, con tributación, con devolución, y Diego, pero así, bueno, ¿sí? No se equivoque, yo lo voy a votar en contra. Yo tengo una duda. De las cosas que yo recuerdo haberle escuchado a usted muy fuertemente para el primer retiro, es que el problema de la precariedad en la que muchos chilenos estaban cayendo por el COVID se tenían que resolver con plata del Estado y no con la plata de los trabajadores. Primer punto. Quisiera, por lo tanto, saber, independiente de lo que se vaya a sacar, a quién se vaya a beneficiar, independiente de esos detalles que al final es hilo más fino, ¿por qué se vuelve entonces a pensar que un fondo que está pensado para la vejez de un chileno tiene que empezar a resolver los problemas que una pandemia está dejando? Quiero saber, en ese argumento, ¿por qué usted ha cambiado de opinión? O sea, yo quiero ser súper claro y le agradezco la pregunta. Yo sigo pensando lo mismo. Y si el fondo del Estado son suficientes para resolver el problema de los sectores medios, evidentemente no echemos mano a sus fondos de pensiones. Pero usted decía que el proyecto iba a avanzar, entonces ahí me quedo... Es que yo... Medio resignado lo veo, diputado. No, más que resignado, soy realista. Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. La diputada Giles ha puesto un proyecto arriba de la mesa. En el Congreso los proyectos avanzan. Está presentado en la Comisión de Constitución, ha entrado a tramitación, y yo, digamos, no lo voy a poder sacar por la borda. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Yo voy a abrirme a evaluar ese proyecto, voy a presentarle indicaciones, voy a ver cuál es la real motivación de sus promotores. Si la real motivación de los promotores es hacer algo como la gente y abordar este tema en el largo plazo también, perfecto, pero si la real motivación es la pura pirotecnia, a mí me interesa que podamos ponerlo de manifiesto. ¿Y si la real motivación fuera dinamitar el sistema, por ejemplo? Porque hemos sabido de sobra que Pamela Giles y otros parlamentarios lo que buscan es no más AFP. Entonces, tampoco sea muy ingenuo. Usted tiene más experiencia que yo en el mundo de la política. Sí. Por eso que me llama la atención que diga, bueno, puede ser populismo o puede ser, no sé, otro interés. Si las personas que presentaron este proyecto sabemos lo que opinan, no hay que ser muy avispado, perdonando la expresión, para entender tal vez que a lo mejor el objetivo es otro. Es que yo creo que para que precisamente si ese es el objetivo no se cumpla, primero hay que ponerlo de manifiesto y segundo hay que lograr que los sectores de centro, que usted sabe que van a someterse a las mismas presiones que se sometieron la vez pasada, en el caso mío yo insistí en mi negativa, esos sectores más bien fueron muy presionados, tengan claros y muy buenos argumentos para poder rechazar. A buen entendedor, pocas palabras. Y por otro lado, yo creo que es súper importante decir lo siguiente, si bien la diputada Giles puede tener por afán socavar el sistema, yo mira, siempre digo algo que es un poquito polémico, pero un mal empresario es mucho más efectivo en perjudicar el sistema que el mejor de los antisistemas. Entonces, yo creo que aquí también tenemos una responsabilidad en cómo hacemos reformas al sistema actual para que su deslegitimación progresiva no termine por ser el mejor caldo de cultivo para deslegitimar el sistema y para terminar por socavarlo. ¿Qué le quiero decir? Que cuando yo vi a los dirigentes gremiales de las AFP al día siguiente de la aprobación del primer retiro, prácticamente desempañando, o sea, sacando champaña, créame que aquellos últimos moicanos que estuvimos rechazando hasta el último minuto, no es que hayamos estado tan contentos. Entonces, yo lo que espero es que aquí todos pongamos de nuestra parte para, primero, dejar de manifiesto si esto es una pirotecnia, segundo, hacer las modificaciones que este proyecto necesita para que no haga daño en la eventualidad que avance, en tercer lugar, forzar a la oposición a tener una discusión de altura, y en cuarto lugar, yo todavía no me resigno, Verónica, una cosa y le voy a ser muy sincero, esto quizás me van a retar después algunos asesores. Yo creo que esto puede darnos una buena oportunidad, y lo voy a trabajar con algunos académicos, para estudiar mecanismos que nos permitan, respetando el principio del ahorro de los trabajadores, salir del dogmatismo del sistema de las AFP. Porque en otros países hay sistemas colectivos de crédito, hay cooperativas de ahorro, y hay otros formatos. Entonces, yo tiendo a pensar que acá, nosotros, si seguimos en esta lógica entre, por decirlo así, los apóstoles del sistema y Pamela Giles, yo estoy seguro que esta cuestión, más temprano que tarde, nos va a hacer agua. El problema, diputado Diego Chalper, es que hay una reforma para el sistema de pensiones. No sé si esa propuesta va en ese sentido, pero hay una reforma que está en el Senado y está trancada. Bueno, yo creo que parte de la disposición que espero saber si la oposición va a tener es que usted no puede pretender el retiro del 10% y licuar los fondos y no precaver en la reforma previsional algún mecanismo para recuperar esos fondos.
Entonces, yo quiero ver si la oposición va a tener la disposición de destrabar la tramitación de la reforma provisional. ¿Pero por qué dice destrabar si el que tiene la pelota es el gobierno? No, que no es solo el gobierno, porque a ver, nosotros habíamos avanzado en ciertos acuerdos. La verdad que esos acuerdos han retrocedido porque el presidente de la comisión ha dicho que él quiere que el 6% adicional del aporte del empleador vaya a un fondo solidario del Estado, y nosotros lo que decimos es que el piso de conversación para nosotros es que gran parte de eso vaya al ahorro de los cotizantes, porque fíjense que uno de los efectos no deseados del primer retiro de la primera temporada fue que los cotizantes tomaron conciencia de que esos ahorros están en sus cuentas, y yo por lo menos creo, para mí una condición para empezar a conversar es que ese 6% ojalá lo más posible se vaya a las cuentas de ahorro de los cotizantes. Y puede ser que esa sea una de las condiciones que pongamos para poder ir avanzando en las otras conversaciones. Mire, sí, diputado, en el fondo, perdón, dale. Quisiera saber cómo es que se podrían recuperar esos fondos, porque más allá del mecanismo de recuperación, hay una cosa que sin ser muy experta uno intuye de puro saberlo, y es que para eso se requiere tiempo. Entonces, los que estamos tal vez más allá de los 40, entrando otros en los 50, seguramente para empezar a pensar en reformas previsionales tendríamos que nacer de nuevo para empezar a pensar en juntar un fondo lo suficientemente seguro que nos haga pensar en una vejez medianamente digna. Por lo tanto, independiente de las modificaciones que se hagan, aquí hay una cuestión que no depende de alguien modificar, y es tiempo. Se necesita tiempo, y eso es lo que muchos tal vez no van a tener. Mire, es muy buena la pregunta. Yo lo que estaba hablando con algunos académicos es que existen algunos mecanismos que podrían ser por la vía de impuestos, podrían ser por la vía de descuentos adicionales, podrían ser por la vía de ciertos fondos de redistribución con otros cotizantes, o incluso podrían ser por alguna inversión específica de algún fondo de pensión. O sea, en el fondo, lo que te quiero decir, Verónica, es que mecanismos hay. Lo que pasa es que quizás no hemos sido capaces de salir de la caja de las mismas fórmulas de siempre, porque si aquí lo que vamos a hacer es decir, mire, la actitud más fácil sería decir, ¿sabe qué más? Esta cuestión es un disparate, nadie lo va a aprobar, y yo conozco cómo va a terminar la segunda temporada de la serie. Va a terminar en un par de meses más, con este último moicano y unos tantos más, rechazando el proyecto, desfilando por los matinales. Sí, yo lo conozco perfecto, la secuela de la segunda temporada de la serie. Entonces, dado que la conozco, yo hoy día me voy a anticipar, voy a entrar en discusión con la diputada Giles, quiero poner de manifiesto si su interés por legislar este tema es genuino. Bien. Vamos a traer a académicos de fuste, hicieron la idea, Sebastián, a poner de manifiesto que se pueden hacer otras fórmulas, y les vamos a exigir aprobar la reforma de pensiones. Ajá. Si eso no es así, entonces créame, no hay ninguna disposición de avanzar. Diputado, se nos va el tiempo, estamos conversando con Diego Chalper aquí en Pauta Final, pero antes de eso, antes de cerrar, queríamos preguntarle respecto a la interna de Renovación Nacional. Esta semana conversamos con Carlos Larraín, quien anuncia que va como candidato hacia la presidencia, pero con una mirada crítica también respecto a la renovación en RN. Hacía una crítica que se había renovado tanto el partido que estaba un poco desfigurado y ya no era muy reconocible. ¿Qué le parece la irrupción primero de Carlos Larraín, o el regreso más bien? Mire, yo creo que acá todos los liderazgos que puedan contribuir a que este sábado tengamos elecciones internas, o sea que en el fondo el Consejo no postergue a las elecciones, porque aquí la pregunta de aquí al sábado es si vamos a tener elecciones los primeros días de diciembre o esto se va a postergar un año. Yo personalmente creo que todos tenemos que colaborar a que haya elecciones los primeros días de diciembre, y cuando eso esté claro, bueno, tendremos que sentarnos a conversar todos los que no nos sentimos identificados con la actual línea de conducción y ver quiénes son las mejores personas para liderar ese proceso. Ajá. Yo no excluyo a priori a nadie. Ahora, sí le confieso que no por nada estaba yo detrás de Diego Paulsen, porque creo que Diego Paulsen para mí sigue siendo la persona más indicada para liderar ese proceso. Perfecto. Bien, diputado Diego Chalper, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Cuídese mucho, que le vaya bien. Que le vaya bien. Sí, hasta luego, gracias. Porque se me vienen semanas duras. Que le vaya bien. Chao, diputado. Ánimo, adiós. Chao.